En las islas se contabilizan a esta hora 73 casos activos por coronavirus. Solo una de estas personas permanece en la UCI, las demás se recuperan en sus domicilios. Se han registrado nuevos casos en Fuerteventura y en Gran Canaria, y en Lanzarote las PCR que se han realizado a algunas personas sospechosas de estar contagiadas han dado negativo. Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a hablar con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amos García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Más de 80 rebrotes en la península. La situación está desbordándose un poco en el norte peninsular sobre todo. La previsión es que pueda empeorar la situación. ¿Se prevé algo parecido aquí en Canarias? Hombre, en principio el hecho de que se esté produciendo ese tipo de situaciones en el resto del país está en función de que de alguna manera se ha bajado la guardia ante un problema que sigue existiendo. La pandemia sigue existiendo, hemos conseguido romper los contagios, pero la pandemia sigue existiendo, el microorganismo está ahí. Y desde esa perspectiva, cualquier bajada de guardia, cualquier extensión puede generar lo que ha generado en varias zonas del país. La mayoría de los brotes tienen su origen en reuniones familiares, reuniones de amigos, y a partir de ahí ha ido increciendo el perfil de contagio. Por lo tanto, en nuestra comunidad autónoma yo creo que hasta ahora el ejercicio de responsabilidad que ha seguido la ciudadanía en líneas generales ha sido magnífico. Se ha actuado con mucha responsabilidad en el contexto del confinamiento domiciliario, y en estos momentos lo que tenemos que pedirle a esa ciudadanía es que por favor no baje la guardia ante la nueva situación en la que estamos conviviendo ahora, ante esta nueva realidad diferente de la que hemos partido a través de la situación de confinamiento. Por eso es fundamental mantener 3 líneas de intervención que son las básicas, son sencillas y que son las que nos permiten poder seguir rompiendo los contagios: lavado de manos, distancia física, mascarilla. Las mascarillas, usted se ha referido al uso de la mascarilla, que no es obligatoria en los espacios abiertos cuando se pueda mantener esa distancia de seguridad, pero ya hemos visto que empezaron por Lleida y algunas comunidades autónomas se han ido sumando a ese uso obligatorio de la mascarilla, incluso cuando se puede mantener la distancia de seguridad. ¿Es una medida que puede ser efectiva para atajar estos rebrotes? Sí, es una medida que está en las posibilidades futuras de intervención en tanto en cuanto la evolución de la pandemia así lo vaya indicando. Yo creo que el perfil de las medidas que se van tomando poco a poco están en función de las realidades con las que nos vamos encontrando en cada ámbito. Aquí la mascarilla es obligatoria para determinados espacios cuando no se puede respetar la distancia física. Si la situación así lo requiere, pues probablemente habría que tomar otro tipo de medidas que no necesariamente pasan exclusivamente por el hacer obligatorio el uso de la mascarilla a nivel general, sino también por otro perfil de intervenciones que a lo mejor son algo más drásticas, pero todo va a estar en función de la realidad con la que nos estemos desenvolviendo. ¿Qué es lo más peligroso según su punto de vista de esos rebrotes? ¿Se está siguiendo el sistema correcto para atajarlos, para aislar los casos? Sí, yo creo que fundamentalmente hay 2 tipos de elementos que tienen que caracterizar lo que es esta nueva fase del proceso de actuaciones en contra de la pandemia. Uno es garantizar que el sistema sanitario sigue conservando músculo, sigue conservando capacidad de intervención, de tal manera que ante un caso que se presente inmediatamente se pueda hacer la trazabilidad del mismo y se pueda actuar ante los contagios. Para eso se requiere un equipo potente de rastreadores. Y por otro lado, lo que corresponde al ámbito de la responsabilidad individual, no olvidar que seguimos con el problema, que seguimos con la pandemia y por lo tanto lavado de manos, mascarilla y distancia física. No me cansaré de repetirlo. Estos 2 son los elementos que de alguna manera van a posibilitar el que podamos seguir teniendo éxito en el control de los contagios. Si fracasa alguno de los 2, evidentemente la situación puede empezar a parecerse a la que se está dando en otras zonas del país. Usted mismo ha advertido del posible colapso sanitario si se produjera un repunte de coronavirus al mismo tiempo que un episodio de gripe, ¿no? Es muy importante vacunarse. ¿Quiénes son los que tienen que hacerlo sí o sí? Sí, desde luego lo que es la vacunación antigripal es evidente
que si que seguimos conservando las coberturas que tenemos hasta estos momentos, sobre todo en personas mayores de 60 años, son coberturas que oscilan anualmente entre un 53 a un 57%, y que con esas coberturas tenemos cada año complicaciones derivadas de la gripe, ingresos en UCI, incluso fallecimientos. Si esto en el tiempo es paralelo a lo que puede ser, no tiene por qué ocurrir, pero a lo mejor ocurre una segunda onda pandémica del SARS-CoV-2, el escenario va a ser muy complicado. Y de esa perspectiva hay que entender que no solo por el riesgo de colapso sanitario, no solo por el riesgo de complicaciones, por el riesgo de ingresos en UCI, incluso de fallecimientos, sino también por el problema que puede suponer tener que hacer diagnósticos diferenciales entre una gripe y un SARS-CoV-2, que tienen un cuadro clínico que en ocasiones es muy similar. Desde esa perspectiva hay que reforzar la idea a la ciudadanía, sobre todo a las personas mayores de 60 años, que este año es absolutamente necesario que se vacunen frente a la gripe, absolutamente necesario. Y al mismo tiempo, todas aquellas personas que tienen menos de 60 años, pero que tienen alguna patología de base que las hace sensibles a tener complicaciones severas por padecer una gripe. Y lógicamente también todos los profesionales que desempeñan un papel clave que es básico para el normal desarrollo de la vida en la comunidad, como somos los sanitarios. Hasta 2021 no va a haber una vacuna disponible y me gustaría saber cuál es ahora mismo el tratamiento más eficaz, el que se está usando. El tratamiento más eficaz es aquel que va a impedir que podamos tener la enfermedad. Por lo tanto, hoy por hoy, el tratamiento más eficaz es el preventivo, es mascarilla, lavado de manos, distancia física. Es lo más eficaz que hay para abordar el problema. Una vez que está establecida desgraciadamente la enfermedad, afortunadamente ya hoy el sistema sanitario conoce mejor el problema, podemos intervenir antes y en función de las medidas de intervención y según el estadio en el que tiene la enfermedad se aplicará un tratamiento u otro. Pero repito, lo más importante, lo fundamental es tratar de evitar que esa situación se dé. Para eso, hacer uso de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Se está probando esa aplicación móvil para rastrear casos en la isla de La Gomera. Todavía no se saben los resultados, será a partir del 20 de julio, del 21 de julio, pero ¿confían en la efectividad de esa aplicación para poder rastrear los casos? Sí, yo creo que puede ser un instrumento bastante interesante. Cualquier innovación que se introduzca en relación a un problema tan complejo, donde hay afortunadamente ya tantas certezas, pero también un cierto perfil de incertidumbre, cualquier elemento que nos aproxime a un mejor conocimiento de esa realidad, pues es positivo. Y de esa perspectiva yo creo que el ensayo piloto que se está haciendo además aquí en Canarias, en la isla de La Gomera, que fue además la isla donde se dio el primer caso en todo el país, pues es francamente interesante. Preocupa especialmente la llegada de turistas, el control en puertos y aeropuertos. Evidentemente se va a hacer un control exhaustivo, aunque ausente esas pruebas PCR en origen que el Gobierno de Canarias ha demandado desde el principio, ¿no? Porque no se puede abarcar. Ese control en puertos y aeropuertos va a ser crucial también, ¿no? Sí, es fundamental. Uno de los grandes éxitos que tuvo el control del problema en nuestra tierra fue el que se pudo realizar el cierre de fronteras de manera bastante rápida. Lógicamente ahora se vuelven a abrir, estamos en una realidad diferente y hay que empezar a tratar de ir incorporando lo que era nuestro modo de vida habitual de forma diferente. Y desde esa perspectiva hay que volvernos a abrir al mundo y fundamentalmente esa apertura lógicamente se tiene que hacer siguiendo unos protocolos exhaustivos, unos protocolos que nos garanticen que la llegada de esos visitantes tan necesarios para activar nuestra economía se haga en las mejores condiciones de seguridad para ellos y para nosotros. Desde esa perspectiva, si bien la idea de la PCR en origen es la idea que más nos estimulaba a todos los profesionales, pues teniendo en cuenta que es una decisión que no parte exclusivamente del ámbito de nuestra comunidad autónoma, ni siquiera de nuestro país, sino de la Unión Europea, no se puede realizar. Lo que hay que hacer entonces, pues es en la medida de lo posible, sobre todo aquellos visitantes
que proceden de países donde el peso de la pandemia tiene todavía una importancia superior a la que tienen otros países, pues hacer lo que pueden ser muestreos aleatorios sin obviar los elementos que ya se están realizando en los aeropuertos. Y al mismo tiempo no perder nunca de vista que lo de la PCR es un dato más entre lo que debe ser un aspecto global en relación a la intervención ante el problema. Y los aspectos globales pasan porque tanto en el ámbito donde va a permanecer el turista como a lo largo del trayecto de aeropuerto al hotel se garantice distancia física, lavado de manos y uso de mascarilla. García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a aclarar algunas cuestiones sobre COVID-19. Gracias, buenos días. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes, ha sido un placer. Buenos días.